Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Hoy, después de haber adorado al Señor, después de haberle expresado nuestra gratitud por medio de estos cánticos, así preparados espiritualmente, vamos a pasar al momento de compartir el estudio de la palabra de Dios. Y el estudio de hoy va a estar girando en torno al tema del bautismo. Vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Cuál es la enseñanza bíblica sobre este tema? Existen diferentes enseñanzas acerca del bautismo y hoy vamos a dejar que la palabra de Dios esté enseñándonos la enseñanza correcta. Voy a invitarles a buscar las palabras de Jesús en Mateo capítulo número 28, donde vamos a leer los versículos 19 y 20. El Cristo resucitado se encuentra en Galilea, se encuentra en un monte en Galilea y ahí está hablando a sus discípulos el Cristo resucitado, y es el momento en el cual Jesús da la enseñanza sobre el bautismo. En Mateo capítulo número 28, los versículos 19 y 20, dice Jesús a sus discípulos lo siguiente. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observemos que este es el momento, este es el pasaje clave que nos habla con respecto al bautismo. Y que Jesús está dando al menos 3 pasos, 3 enseñanzas que sus discípulos debían obedecer. En primer lugar, id y haced discípulos a todas las naciones. Un discípulo comienza, ese discipulado comienza precisamente cuando una persona escucha el Evangelio y pone su fe, pone su confianza en la obra de salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando una persona cree, ahí ya comienza a ser un discípulo de Cristo. El discipulado pues es algo que es continuo. Es alguien que aprende de su maestro, pero aprende las enseñanzas, pero llega el momento en que se va vaciando de sí mismo y se va llenando del maestro. Es cada día ser más como Jesús. Es llegar a tomar las decisiones como Cristo las tomaría. Es actuar como Cristo actuaría en la vida. Ese es el discipulado cristiano. Pero comienza precisamente, el primer paso es con poner su fe, su confianza en Cristo. Ya ahí se convierte en un discípulo. Luego viene el segundo paso y dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el segundo paso. Y el tercer paso es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que para que una persona se bautice, no necesariamente tiene que conocer todos los temas de la Biblia. Con simplemente que dé el primer paso, que se convierta en un discípulo, ya está apto para ser bautizado. Lo vamos a ir viendo a medida de que vamos avanzando en este estudio. Porque después el paso tercero sería enseñándoles que guarden todas las cosas, etcétera, etcétera. Y ahí estamos todos. Es decir, el creyente, después que está bautizado, tiene toda una vida por delante para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir madurando, para ser cada día más como Cristo. Y es un proceso. Y todos, mientras vivamos en esta tierra, estaremos en ese proceso, estaremos en ese paso. La Biblia dice en Filipenses 1:6 que también el Espíritu Santo obra en ese crecimiento espiritual, donde Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que mientras dure nuestra vida en esta tierra, estaremos creciendo, estaremos aprendiendo, estaremos venciendo hábitos para ser más como Jesús. Pero recuerden que este es el bautismo cristiano, este que está aquí en Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20. Recuerden que antes de Cristo ya Juan el Bautista bautizaba, pero él no bautizaba con el bautismo cristiano, sino que su bautismo era para preparar el camino del Señor.
Juan el Bautista viene preparando el camino del Señor, y él bautizaba con agua para arrepentimiento de los pecados, para perdón de los pecados, para arrepentimiento. Pero él expresó: yo a la verdad los bautizo con agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La Biblia nos dice, no lo busquen, solamente escúchenlo. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: y salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En Marcos capítulo 1, no lo busquen, solamente escúchenlo. En Marcos capítulo 1, versículo 4 dice: bautizaba Juan el Bautista, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, que nos imaginamos que Juan predicaba a las multitudes y les llamaba a arrepentirse de sus pecados, a confesar sus pecados. Y las personas que querían realmente recibir el perdón de sus pecados, que estaban arrepentidos de haber ofendido a Dios, ellos se bautizaban. Y ese bautismo de Juan era un símbolo donde ellos estaban expresando que estaban con toda sinceridad arrepentidos de haber ofendido a Dios, de haber quebrantado sus mandamientos, de haber quebrantado sus ordenanzas. Pero este no es el bautismo cristiano, el bautismo que Cristo nos dejó. Cuando empieza la iglesia a crecer, la iglesia del primer siglo, y comienza a extenderse por diferentes ciudades del mundo, por diferentes provincias de aquel imperio romano, el evangelio llega a Éfeso, a una ciudad llamada Éfeso. Llega a predicar por la predicación de Apolos. Apolo era un hombre poderoso en las Escrituras, era un hombre que había aceptado a Cristo como el Señor y Salvador personal, pero Apolos no tenía todo el conocimiento del evangelio, del nuevo pacto. Y voy a invitarles a buscar Hechos capítulo número 19, Hechos capítulo número 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y Apolos predicó en Éfeso, una gran cantidad de personas se convirtió al Señor. Luego Apolos se va a Corinto, va desde lo que hoy en día es Turquía, desde Asia Menor, va a Grecia, y el apóstol Pablo pues llega allí a la ciudad de Éfeso, y sucede lo siguiente. Hechos capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 5, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una buena pregunta. El Espíritu Santo lo recibimos exactamente cuando creemos. En el momento que escuchamos el Evangelio y creemos, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a hacer toda una obra, como ya hemos visto en lecciones anteriores, de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Comienza a, nos justifica, nos santifica, y todo ese proceso, todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Esto está en armonía con Efesios capítulo número 1, versículo 13, y también con Gálatas capítulo 3. Repito la pregunta, dice el versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ellos se bautizaron, estaban bautizados, pero con el bautismo de Juan. Pero Cristo fue el que instituyó el bautismo cristiano. Entonces, ellos se bautizaron con el bautismo cristiano. Ahora, ¿cuál es la enseñanza bíblica sobre el bautismo? O sea, ¿qué significa el bautismo? La palabra bautismo viene de una palabra griega que se escribe o se pronuncia baptizo, con P ahí intermedia, baptizo, que significa sumergido o hundido, hundir, sumergir.
Y es la misma expresión o la misma palabra que se usaba en la antigüedad cuando una mujer iba a teñir una tela de ropa. Imagínense una mujer que tenía una sábana blanca y quería teñirla de rojo. Ella cogía esa sábana, la echaba en agua, esa agua con un polvo que daba la pintura roja, y ella la bautizaba, la sumergía, la hundía, quedaba bautizada ya de ahí completamente en agua para cuando saliera ya esa sábana pudiera haber cambiado de color. Entonces el bautismo es un mandato, es una ordenanza dada por Cristo que consiste en un acto externo simbólico donde se hace pública nuestra fe. Representamos, dramatizamos nuestra identificación con Cristo. En él, en el bautismo, simbolizamos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro viejo hombre que fue sepultado y que resucitó un nuevo hombre, el comienzo de un nuevo nacimiento. Y es lo que enseñan las Escrituras en Romanos capítulo 6, que les invito a leer nuevamente. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, donde vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Romanos, capítulo 6, del versículo 3 al versículo 6, dice así, y hace una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí no está hablando de un sumergirse, hundirse en el agua. Está hablando de sumergirse, hundirse en Cristo. Es estar en Cristo. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro su función, así cada uno de nosotros es un miembro dentro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Estamos introducidos en Cristo. La vida de Cristo nos afecta porque Él vivió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz y ahora nosotros vivimos en Él. La Biblia dice en segunda los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces estamos en Cristo. Dice así el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos, introducidos, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él en la cruz, no en el bautismo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en el bautismo nos vamos a identificar con Cristo. Es un acto simbólico, donde vamos a hacer, por medio de este acto externo, vamos a expresar una realidad interna. Vamos a expresar algo que no puede ver la gente, pero nosotros queremos expresarlo por medio del bautismo. En el bautismo, vamos a simbolizar, en el bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, vamos a simbolizar que hemos muerto con Cristo. No en el momento del bautismo, sino en el momento que Cristo murió en la cruz. En ese momento, Dios cargó todos nuestros pecados sobre Cristo. Y es por eso que Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. En aquella cruz Cristo estaba cargando con nuestros pecados. Entonces morimos con Cristo y lo vamos a expresar en el acto del bautismo. Vamos a ser sepultados con Cristo.
completamente sumergidos en el agua, sepultados con Cristo. Pero no es en ese momento del agua o del bautismo, sino en el momento en que Cristo fue sepultado en el sepulcro. Y vamos a simbolizar cuando salimos del agua que hemos resucitado con Cristo, que hemos nacido de nuevo en el momento en que creímos. En el momento en que nosotros creímos, en ese momento es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cobra sentido para nosotros. Cristo murió por todas las personas sobre la faz de la tierra. Según a los Corintios 5:15 lo dice. Tito capítulo 2 versículo 11. Pero ese sacrificio es efectivo únicamente en aquellas personas que creen. La Biblia es preciosa. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese momento que estamos creyendo en Cristo, que escuchamos el Evangelio y que creemos, en ese momento hay un nuevo nacimiento. En ese momento ya nuestros pecados fueron sobre Cristo. El pecado sufrió la condena que merecía y ahora quedamos libres para tener una relación de amor con Dios. En Gálatas capítulo 3, si quieren nada más lo escuchan, en Gálatas capítulo número 3, versículo 26 y 27 dice, escúchenlo nada más, dice así Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, bautizados en Cristo, sumergidos, introducidos en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que vale, sumergido, introducido en el cuerpo de Cristo. Dice también Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay porque están en Cristo. También, Primera a los Corintios, escúchenlo nada más, Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, es precioso este pasaje, dice así, Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Precioso. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, zambullidos, introducidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice que hemos sido introducidos en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el bautismo que vale. Ahora, viene una pregunta, ¿cómo pudiéramos reducir este mensaje? La iglesia tenía la labor de predicar el Evangelio y de bautizar. Primero, que la persona fuese bautizada en el cuerpo de Cristo, que fuera añadida a la iglesia universal de Cristo, que la formamos todos los que hemos creído en Cristo, de todas las generaciones, de todas las épocas, de todos los lugares, y que debían de simbolizar ese acto del bautismo. O sea, ¿cómo se puede reducir todo eso? ¿Se puede condensar todo eso en 3 palabras? Bueno, de la siguiente manera: cree y bautízate. Y es por eso que encontramos en Marcos capítulo número 16, versículo 15 y 16, las siguientes palabras, donde Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este pasaje ha sido mal usado muchas veces para decir que una persona tiene que ser bautizada en agua para ser salvo, y es incorrecto. Dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, hay 2 interpretaciones de ese pasaje que pueden ser correctas. En primer lugar, creer en el Evangelio, y luego ser bautizado en el cuerpo de Cristo, introducido en el cuerpo de Cristo. O puede ser que está condensado, que la persona que ha creído de verdad, pues va a obedecer, y Cristo ha dejado 2 ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena.
Pero noten ustedes que después termina diciendo el pasaje, mas el que no creyere será condenado. La persona va a ser condenada no porque no se bautizó, sino porque no creyó. Nadie va a ir al cielo, absolutamente nadie va a ir al cielo porque se bautizó. Y nadie va a dejar de ir al cielo porque no se bautizó. Tenemos la experiencia del ladrón en la cruz, aquel malhechor que estaba siendo crucificado junto con Cristo. En Lucas capítulo 23, los versículos 42 y 43 nos dicen que aquel malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que esa persona no se bautizó y Cristo murió primero y después las demás personas, los dos malhechores. Eso está en Juan capítulo 19, versículos 22 y 23, que cuando los guardias vinieron para ya acabar de darle muerte a aquellas 3 personas que estaban siendo crucificadas, cuando llegaron al primer malhechor, pues le vieron que estaba vivo y le quebraron las piernas, y al segundo también, pero cuando llegaron a Cristo ya había muerto. Es decir, que Cristo murió primero, y si el sacrificio de Cristo es lo que limpia nuestros pecados, ya este hombre estaba viviendo bajo un nuevo pacto. Y entonces este ladrón no tuvo la necesidad de bautizarse para entrar al cielo. Entonces es un ejemplo que nos demuestra que el bautismo no es propiamente necesario para entrar al cielo. Pero por supuesto, el creyente que cree en Jesús quiere obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Y a pesar de que es un acto simbólico, la Biblia está llena de muchos actos que son simbólicos y que tienen su importancia para Dios y que debemos obedecer, aunque no lo entendamos del todo con nuestra mente humana. Ahora, uno de los pasajes que también ha sido mal interpretado es, les voy a invitar a buscarlo, es Juan capítulo número 3, versículo 1 al 6. Es el Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 1 al 6, donde Jesús se encuentra conversando de noche con un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, un fariseo, y ahí Jesús le da una de las enseñanzas más preciosas de la Biblia. E incluso Juan 3:16 fue para este hombre también, en la conversación de Jesús con este hombre. Dice así, Juan capítulo número 3, versículo 1 al 6, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Todos nosotros sabemos y lo hemos visto en lecciones anteriores, que es la palabra de Dios, el Evangelio, el que tiene el poder y la capacidad de producir el nuevo nacimiento en el corazón, en la vida del creyente. El hermano que tiene Primera de Pedro, capítulo número 1, del versículo 23 al versículo 25, ¿qué dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento, como expresa ese pasaje. También en el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es viva y eficaz, produce la vida, como dice Hebreos 4:12. Y así la palabra de Dios es la que produce el nuevo nacimiento. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Después dice el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios.
Mucha gente dice, no pueden, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Pues eso significa que tiene que ser bautizado para entonces ser salvo, o sea, para nacer de nuevo y también del Espíritu. Pero es incorrecto. Es una enseñanza que no va acorde a las enseñanzas de la Biblia, a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Ahora Jesús, conversando con la mujer samaritana en el pasaje después, en Juan capítulo 4, en el versículo 13 y 14, Jesús dice a la mujer samaritana: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces esa agua no puede referirse a un agua común. No es el bautismo, significa la palabra de Dios, que es la que tiene el poder y la capacidad de limpiarnos. Y el hermano que tiene Efesios capítulo número 5, los versículos del 25 al 27, presten atención para que se den cuenta que aquí el agua significa la palabra de Dios, siendo lavado por la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ayúdeme, ahí Freddy. Dice, siendo purificada por el agua, ¿qué más? Siendo purificada. Para santificarla, sí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya, habiéndola purificado por el lavamiento por la palabra. En el Antiguo Testamento estaba el altar de bronce fuera del tabernáculo, se encontraba enfrente el altar de bronce donde diariamente ofrecía el sacerdote pues holocaustos y ofrendas a Dios, y después de ese altar de bronce se encontraba una fuente de bronce donde el sacerdote debía de llegar a esa fuente y lavarse las manos y los pies para entrar entonces al santuario, para entrar al lugar santo, para ofrecer el incienso y demás cosas que se hacían en el lugar santo. Entonces esa agua significaba que ellos se estaban purificando, se estaban lavando. Y ahora, en sentido figurado, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está diciendo que somos purificados por el agua que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, aquí cuando Jesús está conversando con Nicodemo, no le está hablando del bautismo, sino que tenía que nacer de nuevo de la palabra de Dios, del Evangelio, tenía que nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, porque es una obra que el Espíritu Santo produce en el creyente, la obra de regeneración, como expresa Tito capítulo 3, los primeros 7 versículos. Y dice el versículo 6, para que nos demos cuenta que ningún bautismo y ningún acto humano puede producir el nuevo nacimiento. Ahora el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el mismo que escribió Juan capítulo 3, escribió Juan capítulo 1. Y el hermano que tiene Juan capítulo 1, del versículo 9 al versículo 13, ¿qué dice? Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Dice que no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No podemos hacer nada para producir el nuevo nacimiento sino de Dios. El nuevo nacimiento solamente Dios puede darlo. No es un bautismo, no es ninguna otra cosa, es Dios. Y cuando recibimos a Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es una obra que hace Dios en el creyente.
Entonces pasamos a otra pregunta sobre el bautismo. ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién? ¿Qué persona? Bueno, cualquier persona en plena facultad mental que escuche el Evangelio, que crea, aceptando a Jesús como el Hijo de Dios y creyendo con todo su corazón en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Recuerden que antes del bautismo es la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, es la justificación, es la santificación antes del bautismo. Y ahora encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 12, a Felipe predicando en Samaria, donde está ocurriendo un gran avivamiento. Y miren lo que la Biblia nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 5, versículo 14, ¿qué dice? Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más el número, así de hombres como de mujeres. Amén. Los que creían en el Señor, hombres y mujeres, que aumentaban y aumentaban. Y vamos a ver un ejemplo. Estamos viendo quién debe bautizarse. En Hechos capítulo 8, el hermano que lo tiene, Hechos capítulo 8, versículo 35 al versículo 38, ¿qué dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Es un ejemplo maravilloso que nos enseña los pasos para llegar al bautismo. Viene el etíope conduciendo, o viene en su carro, viene leyendo el libro del profeta Isaías, se encuentra por Isaías 53, ese pasaje precioso que casi todos conocemos, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se montara ese carro, le hablara, y él dijo: pero entiende lo que lee, ¿cómo puedo entender si alguien no me explica? Y comienza Felipe a explicarle desde esa porción de la Escritura de quién hablaba, hasta que le habló también del bautismo. Le habló y le presentó el Evangelio, y le habló también en esa conversación del bautismo en agua. Y ahora llegan a un lugar donde probablemente hay un río, y el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que una persona pueda bautizarse? ¿Cuándo una persona está lista para bautizarse? La respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces cualquier persona que ha creído de todo corazón, con la fe verdadera, está lista para ser bautizado. Ahora yo les pregunto, para que razonemos un poquito: ¿puede un bebé de 5 meses de nacido escuchar el Evangelio, comprenderlo, poner su fe en lo que se ha dicho? ¿Puede un bebé de 5 meses? No. Es por eso que la Biblia, en estos pasajes que hemos leído, nos habla de que se bautizaban hombres y mujeres. También, ¿quién puede bíblicamente bautizar a otro? ¿Quién? ¿Quién puede bautizar a otro? Cualquier persona de buen testimonio, un cristiano bautizado, maduro en la fe y con el respaldo de su iglesia. Es lo bíblico. Felipe comenzó siendo como un diácono de la iglesia, y después le vemos como haciendo obras de evangelismo, predicando el evangelio en Samaria. ¿Dónde debemos bautizarnos y con qué ropa? Bueno, si el bautismo representa, o si el bautismo habla simbólicamente de que hemos sido sepultados con Cristo, que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado con Cristo, pues obviamente se debe de bautizar en cualquier lugar, siempre y cuando exista agua suficiente para poder tapar completamente a la persona, para simbolizar que la persona está sepultada juntamente con Cristo, para simbolizar que está sepultada, que ha muerto con Cristo y que ha resucitado con Cristo. Es por eso que no es bíblico derramar unas goticas de agua en la cabeza. No es bíblico el bautismo por rociamiento, porque no estamos simbolizando la muerte con Cristo.
porque cuando Cristo fue sepultado, no dejaron la mitad del cuerpo fuera de la tumba, sino que entraron todo el cuerpo en la tumba, sellaron la tumba y ahí estaba el cuerpo. Cuando una persona es sepultada, pues es completamente tapada por tierra o puesta en un lugar donde es sellada completamente. Pero no es bíblico el bautismo por rociamiento o echar unas gotitas de agua en la cabeza. El bautismo bíblico es sepultura, es sepultado en agua. Y la ropa que uno debe de usar para bautizarse es cualquier ropa decorosa que no se claree cuando se moje. Pero nos gusta a veces usar ropa blanca porque expresa santidad, expresa pues pureza, pero puede ser con cualquier ropa, siempre y cuando sea decorosa y que no se moje que no se claree cuando se moje. El bautismo, otra gente piensa que el bautismo quita los pecados. No. La Biblia dice en Primera de Juan, para el hermano que lo tiene, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. amén. Lo que limpia nuestros pecados es la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Eso es lo que purifica nuestra alma, lo que limpia nuestros pecados. Es la sangre de Jesús, no es el agua del bautismo. Es el acto de la cruz, es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que Él resucitó al tercer día. La Biblia también dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, no es el bautismo para perdón de los pecados, es la sangre de Cristo. Es que Cristo murió por nosotros, que Él venció la muerte. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo número 3, los versículos del 18 al 21? Pedro está diciendo que así como aquella agua del diluvio mató a aquellas personas contemporáneas con Noé y que solamente conservó la vida de 8 personas, Noé y su familia, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva por la obediencia, porque hemos creído, porque hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a hacer un drama, vamos a representar eso, a hacer un símbolo, y entonces vamos al bautismo. Pero este mismo versículo que es Primera de Pedro 3:21 dice, no quitando las inmundicias de la carne. No tiene que ver con nuestros pecados, no puede quitar el pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, que ahora con el nuevo nacimiento cambia nuestra perspectiva de la vida. Ya no vemos la vida como la veíamos antes. Ahora presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Dice, renovando nuestra mente. Hay un cambio. Ahora queremos vivir como Cristo y andar como Él anduvo. Termina el versículo diciendo, por la resurrección de Jesucristo. Si nosotros quitamos el paréntesis que hay en este pasaje, se leería así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Cristo. Nos salva porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Por eso es que somos salvos, no porque nos bauticemos en agua. Ahora, ¿cuánto tiempo debe de esperar una persona para ser bautizada? En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos, casi todos, de personas que el mismo día escuchaban el Evangelio y eran bautizados. Hay iglesias que demoran años para que una persona se bautice. Creemos que debemos de ser bien equilibrados. No hay que esperar años para que una persona descienda, si lo ha pedido, a las aguas del bautismo. Tampoco hay que ser tan apresurado, ya que existen actualmente muchas doctrinas acerca del bautismo. Creemos que la persona debe de entender ese paso, debe de comprender lo que está haciendo y con toda humildad, con todo el deseo, da ese paso. Por ejemplo, encontramos el caso de Felipe y el etíope el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando ante miles de personas. El caso de Lidia, aquella mujer de Tiatira, que era vendedora de púrpura y que Pablo le predicó. El caso de Cornelio, el caso del carcelero de Filipo. Todos estos casos fueron personas que escucharon el Evangelio y prácticamente inmediatamente
dieron el paso del bautismo, porque el bautismo se predica casi junto con el evangelio. En todos estos casos fue así. Cada persona debe de, en primer lugar, escuchar el evangelio. Cuando cree, el Espíritu Santo viene sobre él, y el Espíritu Santo comienza toda esa obra de regeneración, de santificación, de justificación, todo lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Ya ha nacido de nuevo, y entonces luego pues representa eso por medio del bautismo. Él lo expresa públicamente. Puede convertirse a sola con otra persona, pero lo expresa públicamente. Él públicamente dice que su vida ahora le pertenece a Jesús, que ya no es lo que era antes. Ya aquella persona murió, ahora hay una persona diferente. Ahora no me vengan a invitar para hacer lo que hacía antes, porque ya yo soy otro. Es eso lo que significa el bautismo, es expresarlo públicamente. ¿Qué sucede si bautizamos a una persona que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo? Bueno, simplemente estaríamos haciendo un drama, estaríamos haciendo una representación de algo que no ha ocurrido. ¿En nombre de quién hay que hacer el bautismo? Recuerden que Mateo capítulo 28 es un versículo 19 y 20 que leímos al comienzo, es un pasaje propiamente escrito para enseñarnos el bautismo, donde Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, hay iglesias que se llaman iglesias unitarias, que es solo Jesús, y ellos bautizan en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Y entonces dicen que es antibíblico bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia. Y voy a invitarles a buscar Hechos capítulo número 2. Vamos a buscar todos Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, los versículos del 38 al versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 40. Recuerden que es el día de Pentecostés, cuando los 120 creyentes que se encontraban después de la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo, pues se encontraban allí orando, perseverando en la oración, y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en diferentes idiomas, y la gente comienza a decir: estas personas están borrachas. Y Pedro comienza a ponerse en pie y comienza a hablarle a miles de personas que estaban allí en Jerusalén para celebrar este día festivo. Y Pedro, entre las cosas que le dice en su sermón, les dice, Hechos 2, 38 al 40 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora aquí encontramos un pasaje, y casi todas las veces que la Biblia menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles el bautismo, casi siempre viene en el nombre de Jesús. Y se bautizaron en el nombre de Jesús. Casi siempre viene así esa frase, viene en muchas partes. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Significa con el bautismo que Cristo ordenó. Eran personas, la mayoría, que ya creían en Dios. El eunuco creía en Dios, venía de Etiopía, venía a Jerusalén para adorar. Tenía un ejemplar del libro de Isaías, era probablemente un prosélito, una persona que no era judía, que no era descendiente de Abraham, pero que se había convertido al judaísmo, pero le faltaba creer en Jesús. Tenemos el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, un hombre, probablemente un prosélito, convertido al judaísmo, un hombre que hacía limosna, que hacía ayuno, un hombre que oraba, y que la gente que anda buscando a Dios le encuentra. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y como, bueno, lo vimos el domingo pasado, creo, que hablamos acerca de Cornelio, cómo Dios obró para que Pedro viniera y le predicase el Evangelio. Y le faltaba creer en Jesús, le faltaba creer en Jesús. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en el versículo 40 que hemos leído aquí, en Hechos 2:40 dice:
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Con otras muchas palabras. Pedro dijo muchas más palabras que aquí no están. Y que haya un mensaje condensado, porque imagínense, si se pone a escribir todo lo que Pedro dijo, pues como dice Juan, que dice: e hizo Jesús muchas otras cosas más, que si se escribieran, pues ni aún en la tierra, aunque es una exageración, pero ni aún en la tierra cabrían todos los libros, pero estas se han escrito para que creyendo, para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna. Se lo estoy diciendo con mis palabras, por cuestión del tiempo. Pero miren cómo el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya sabemos que el bautismo no es para perdón de los pecados, pero el arrepentimiento sí. Si tú te arrepientes, obtienes el perdón de tus pecados. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El bautismo no es para perdón de los pecados. Es decir, que aquí pudiera decir: arrepentíos para que reciban el perdón de los pecados, reciban el don del Espíritu Santo y bautícense después. O sea, no hay un orden ahí. El libro de los Hechos de los Apóstoles también nos habla acerca de hechos históricos, pero no es un libro que se escribió como las cartas, como las epístolas de Pablo, que son epístolas doctrinales, que se escribieron para corregir deficiencias doctrinales que circulaban por las iglesias. Pero el libro de los Hechos es un libro histórico, no es un libro que se escribió para sacar doctrina, aunque también. Entonces, en el nombre de Jesús significa con el bautismo que Él enseñó. Pero también, si una persona, y yéndonos a los extremos, si una persona dice: bueno, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús, tampoco es un pecado ni es un error doctrinal extremo, siempre y cuando entienda que Dios es un Dios trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre y cuando entienda eso, está bien. Pero lo correcto sería bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese sí es un pasaje escrito para enseñarnos sobre el bautismo. Bueno, por último, el desafío que aparece en Hechos capítulo 22, versículo 16, cuando el apóstol Pablo está relatando su conversión. Y escuchen estas palabras. Pablo está relatando su conversión y está diciendo lo que le sucedió cuando Ananías viene a él. El Señor Jesús se le aparece a Ananías y le dice que vaya donde estaba Pablo para que le hablara, ¿no? Y miren las palabras. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Ahí está el desafío para cada uno de nosotros. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza. Entonces ahí está el desafío para cada uno de nosotros, de bautizarnos. El creyente quiere obedecer. Entonces, dos preguntas para concluir. ¿Estás bautizado? ¿Qué esperas para pedir el bautismo? Que Dios te bendiga.